¿A una qué? A unos rayos X, perdón. Ya, rayos X. Entonces, rayos X. ¿Qué tipo de estudios son los rayos X? Son unos estudios en un solo plano. Se pueden realizar solo en un solo plano. Una imagen planar, sobrepuestas todas las estructuras en una sola imagen de 2 dimensiones. Permítame anotar en su pantalla. Actíveme las anotaciones de su pantalla, por favor. Listo, entonces tenemos una imagen planar, ¿no es cierto? Eso es una desventaja, como decíamos, el hecho de imágenes planares, y ahí vamos acumulando ventajas y desventajas de los métodos. Pero una desventaja de este método sin duda es el hecho de que sea una imagen planar. Saber que aquí está sobrepuesto colon, que está sobrepuesto columna, que está sobrepuesto piel, músculo, los rectos mayores deben ir por acá, los dos rectos mayores, la línea alba, el ombligo, todo está sobrepuesto, entonces eso le da cierta dificultad al método. Entonces en mi balanza yo tengo que poner estos elementos para poder hacer una diferenciación de cuál utilizarlo en qué determinado momento. Por ejemplo, si yo quisiera saber si un paciente se tragó una moneda y la tiene como en el cuello, es importante saber que la tomografía me diría exactamente en dónde está, y que una sola proyección de rayos X no me podría diferenciar si está en la tráquea o en el esófago en determinado momento. Entonces, esos datos podrían hacer la diferencia. Bueno, utilizando la herramienta Split Screen, coloque 2 ventanas simultáneamente. Entonces, ahí tengo 2 imágenes, muy bien, puedo hacer comparaciones de un estudio del año pasado, lo comparo con el de este año, el de hace 2 meses con el actual. Para eso sirve mucho esa herramienta, para comparar diferentes cortes de imágenes, diferentes planos de evaluación. En la primera ventana utilice la herramienta Ajustar imagen hasta obtener las siguientes dimensiones. WL. ¿Qué es WL, Diana? WL era el nivel ventana. Muy bien, window level. ¿Y WW? El ancho de la ventana. Ancho de la ventana, window level. Entonces ella aplastó esta herramienta de acá, no necesariamente se puede hacer con esta herramienta de aquí, si no se puede hacer directamente con la herramienta de acá. Obviamente esta es la parte más rápida y más fácil, que simplemente ingreso los valores, vaya ingresando de acuerdo a lo que dice. La de la izquierda va de 33.248 de nivel y ancho de 55.186. Y uno ingresa los valores y directamente ya me sale la ventana. Pero esa ventana yo la puedo lograr con el clic izquierdo del mouse y hacer una ventana de ese tipo. Antes de que ponga eso, a ver, otra vez cancele, aplaste la pestañita esta. Miren, también tengo dinámico, tengo ya ventanas preestablecidas. Eso se utiliza mucho para tomografía computada. Aquí en rayos X casi no se usa, se pueden activar con los diferentes números del teclado. Y ella lo que está poniendo es una ventana mejorada, customizada, de acuerdo a las especificaciones que dimos en la tarea. Esto con el fin de que, y ahora sí, hágalo por favor. Esto con el fin de que mientras uno va evaluando la radiografía, que es una radiografía de abdomen, pues tiene mucho que evaluar, desde tejidos, órganos de densidad de partes blandas, de densidad de agua, aire, hueso, etcétera, todo sobrepuesto, pero que durante la evaluación yo puedo hacer unas diferencias importantes. Por ejemplo, si yo quiero evaluar de estreñimiento, típico caso de una niña con estreñimiento, yo lo que hago es evaluar el patrón gaseoso intestinal, saber si tiene una pseudo obstrucción intestinal,
si tiene escíbalos, pero también tengo que evaluar el hueso de esta paciente, porque los defectos del arco posterior en la columna lumbar se asocian mucho a estreñimiento crónico. Hay que evaluar la columna lumbar. Entonces vamos a hacer una ventana ya manualmente, por favor, Diana, para intentar ver en la imagen de la izquierda el hueso. En esta de aquí. ¿No? Quiero que la parte más visible sean los huesos. Entonces yo uso esta herramienta y comienzo a ventanear, ¿no? Y aquí la ventana ideal es la que mis ojos me digan la que yo veo el hueso. Esa es la ventana ideal. Entonces vaya para arriba con el mouse y para la izquierda. Para arriba, para arriba, para arriba. Vaya ventaneando eso. Sigue, para arriba, para arriba. Más. Sigue. A la izquierda. Más a la izquierda, bastante. Solo izquierda, ya no para arriba. Sigue a la izquierda, más, bastante más. Miren, aquí sigue cambiando esto. Esa es la gran ventaja de tener una imagen digitalizada o digital en la que yo puedo modificar el ventaneo, ancho y nivel de ventana, y eso me permite mejorar la evaluación, mejorar el contraste de las imágenes, y eso es bueno porque puedo hacer unas estructuras más visibles que otras. En tomografía ya van a ver, es mucho más fácil y mucho más palpable esa diferencia de ventanas. Bueno, ahí basta, yo creo que hice una buena ventana. Miren cómo puedo diferenciar bien las vértebras, los pedículos vertebrales, los forámenes, y así. Entonces sería muy importante eso. Muy bien, entonces, ¿quién más está por ahí? A ver quién nos ayuda. Sí, doctor. Anderson. Entonces, ¿estás de acuerdo en que esta es una Sí. radiografía? Vamos a irle poniendo el nombre. Entonces sería una RX. ¿Qué más? ¿Qué apellido le vas a poner? ¿Qué segundo nombre? ¿Ser de abdomen o...? RX de abdomen, muy bien. Pero antes de ese... nombre... otro componente que sería una X. Entonces, este nombre de AP o PA va a estar por la dirección que tenga el rayo de rayos X, no valga la redundancia. La dirección que tenga el rayo, si el rayo X me atraviesa a mí desde adelante hacia atrás, hacia mi espalda, es una proyección antero-posterior. Si el rayo me atraviesa desde la espalda hacia mi esternón, es una proyección postero-anterior. Por ejemplo, las de tórax, las radiografías de tórax, siempre la radiografía estándar de tórax es en postero-anterior. RXPA de tórax, no es RXAP de tórax. Claro, hay algunas indicaciones para hacer la AP, pero pues la estándar es PA. Asimismo puede ser RX lateral de tórax o de abdomen. Entonces, en este caso, el nombre completo de esta proyección es RX AP de abdomen de acostado. RX AP de abdomen acostado, porque también hay las de pie. Ya cuando comencemos a hablar de abdomen, vamos a ver muchas radiografías de pie y acostadas. En este caso es una de acostada. Bueno, sigamos por favor, Diana, ¿es la que está proyectando? Sí. Ya ventaneó, muy bien. Ambas ventanas. Ahora dice, utilizando la herramienta de medidas, señale una estructura radiopaca y rotule con el nombre que corresponda.
Ya en este caso yo señalé la pelvis, puse el ilio como radio opaca. Muy bien, es una estructura radio opaca. El nombre, habíamos dicho, es al revés. Y lo que está radio opaco, ¿qué quiere decir? Que el chasis recibió más rayos o menos rayos X atrás de esta estructura radio opaca. Menos rayos. Exactamente, ahí los rayos X se atenuaron, fueron absorbidos por las estructuras óseas y en el chasis, en la placa, lo que tengo es menos radiación que llegó al chasis. En las estructuras radiolúcidas, los rayos X atravesaron con más facilidad las estructuras, como por ejemplo en el pulmón. Consecuentemente, llegaron más rayos X al chasis. Eso también tiene mucho que ver con la dosis de radiación. Si yo quiero evaluar una estructura como la pelvis, que es una estructura con más huesos, con más partes blandas, voy a necesitar una dosis de radiación más alta para poder atravesar todas esas estructuras y llegar al chasis. No así la placa de tórax, la radiografía de tórax, que utiliza menos dosis de radiación, por ejemplo, que la de abdomen. Hablamos de una dosis de radiación de más o menos 0.01 a 0.03 milisieverts en una radiografía de tórax, mientras que en una de abdomen hablaremos de 1 milisievert probablemente, hasta 1, hasta 0.8 milisieverts. Entonces la diferencia es importante, ya vamos a hablar de eso cuando especifiquemos mejor la radiación. Que es en la siguiente clase donde hablamos de contrastes y de efectos de las radiaciones. Bien, luego decía, utilizando una imagen de medidas y herramientas, mida la altura de la vértebra T12. Hágalo por favor en la imagen de la derecha. Ya. Muy bien, es una medida simple, muy fácil de hacerlo. Tengo que ubicar obviamente dónde está la 12ª costilla. Luego ya discutiremos el tema de cuál es la 12ª, porque en tórax se utiliza mucho. Ahorita vamos a quedarnos con la medida que se sabe ahí. Aquí en medidas, dele clic aquí por favor, donde está la pestañita en medidas, aquí. Miren, tenemos longitud, tenemos elipse. Esta elipse específicamente se utiliza para sacar los ROIs, que son las regiones de interés, Region of Interest, que es para medir las atenuaciones en tomografía computada. Tenemos polígonos abiertos, cerrados para medir áreas, ángulos, ángulo de Cobb, etc. Herramientas que son muy útiles y necesitamos ir moviéndolas para aprender a medir. Pero la medida genérica es longitud y se usa mucho para medir la longitud de un cálculo, el tamaño de un cálculo, el tamaño del hígado, etc. Entonces, si yo recibo una tomografía computada y quiero saber si tiene o no tiene hepatomegalia, pues lo mido. Por ejemplo, si en esta radiografía de aquí quiero saber cuál es el tamaño del hígado en la línea medio clavicular, también lo puedo medir. Hagamos eso, mida el hígado, ahí siguiendo la línea que yo tracé. Mide 15, 16 centímetros, está dentro de lo normal, no debería sobrepasar de 16 centímetros en la línea medio clavicular, ¿cierto? Entonces puedo diagnosticar hepatomegalia también. Esa es la gran ventaja de tener un archivo digital de mi radiografía, porque la puedo procesar y postprocesar, a diferencia de la placa típica que decíamos la clase anterior, que se valoraba pues y ya tenía impresa una imagen con un nivel y un ancho de ventana establecidos y en la que no se pueden hacer estas cosas. Bueno, sigamos. Gracias, Diana. Ya. El caso 2, por favor, ayúdenos. Sofía. ¿A qué tipo de estudio corresponde el caso 2? Sería este tipo es una resonancia magnética.
que la podemos distinguir porque, bueno, la podemos diferenciar principalmente de una tomografía en que el color del hueso, en el caso de la resonancia, sería un color oscuro, un color negro, mientras que en el caso de la tomografía la observaríamos de un color más blanco. Entonces sería una resonancia magnética. Muy bien, muy bien. Evaluar el hueso para diferenciar una resonancia de una tomografía es muy importante. Entre otras cosas que ya vamos a ir viendo cómo diferenciarlas, pero básicamente es una resonancia magnética por la caracterización tisular que permite hacer. Cuando compara con resonancias de encéfalo van a ver que no podemos tener ese detalle anatómico tan bueno. Dice, utilizando la imagen de split screen, coloque 3 ventanas simultáneamente. Hágalo por favor. La primera ventana sagital, señale una estructura hiperintensa. Ya bueno, yo en este caso le seleccioné el cerebelo, que lo podemos ver de un color un poco más gris. Está hiperintenso respecto a qué, pero... Ahí el cerebelo es una estructura de intensidad intermedia. Por ejemplo, la grasa, el tejido celular subcutáneo. ¿Me permite la opción de anotar? Ya. Ya está. Ya, por ejemplo, aquí la grasa, todo esto hiperintenso es grasa. Tejido celular subcutáneo, esto está francamente hiperintenso. Miren cómo se define bien la grasa aquí. El líquido que está alrededor de la médula, el líquido cefalorraquídeo, es hipointenso. Bueno, ya vamos a ir viendo eso, pero todo esto me ayuda a configurar y saber que esta es una secuencia en T1. Pero miren qué bien se ve la grasa. Puedo ver la grasa muy bien brillando. Entonces, la grasa sí tiene una intensidad francamente alta, entonces yo podría decir que es hiperintensa. Bueno, en la segunda ventana coloque un corte coronal y señale una estructura hiperintensa. También lo mismo. Seleccioné sería el ventrículo lateral, que contiene el líquido cefalorraquídeo, que lo podemos ver en color blanco, por lo que sería estructura hiperintensa. Ajá, entonces ustedes me van a decir, pero acá era hipointenso el ventrículo, la de la izquierda. Y claro, entonces mucho depende en resonancia magnética de qué secuencia yo esté analizando. Este es un T1 y este es un T2. Ya van a aprender a diferenciar un T1 de un T2, pero en este caso ya les adelantamos. En el T2 el líquido, el agua, se ve hiperintenso. Entonces este es un ventrículo lateral izquierdo, muy bien. Y en la ventana, en la tercera, mide el diámetro biparietal. Bueno, ahí estamos con el diámetro. Muy bien. 13.3 centímetros. Listo. Una diferencia importante que quiero hacer aquí hincapié entre la tomografía y la resonancia magnética. Primero recordando que ambas imagen seccional no son planares, pero la tomografía computada tiene este nombre de TAC. ¿Qué significa TAC? Tomografía de computación. ¿No? Sofía. Tomografía axial computarizada. Tomografía axial. ¿Por qué? Porque la tomografía siempre adquiere la imagen en axial. Ya vamos a ver los principios físicos, pero el paciente no se puede poner en otra posición que no sea acostado, ya sea boca arriba, boca abajo o de lado, pero siempre acostado. No puede adquirirse parado, pero ustedes van a decir la resonancia magnética tampoco, el paciente no está parado, a diferencia de los rayos X, que sí está de pie, o el ultrasonido, que puede estar en cualquier posición. Pero se adquiere, la adquisición de la imagen es axial
pero luego con el software puedo hacer reconstrucciones multiplanares, MPR, reconstrucción multiplanar, y hacer imágenes axiales, sagitales y coronales. La tomografía tiene que adquirir en axial, de aquí es axial, y luego transforma la imagen a los diferentes planos ortogonales de aquí, o si no cualquier plano oblicuo. Pero ¿qué pasa cuando yo adquiero axial y luego lo paso a sagital o a coronal? Pierdo un poco de resolución, más que todo en los tomógrafos más antiguos, porque ahí los voxeles todavía no eran isotrópicos. Hoy por hoy son isotrópicos. Eso quiere decir que el voxel tiene el mismo tamaño por cada lado del cubo. En cambio, en resonancia magnética, esta es una de las grandes ventajas de la resonancia magnética, es que directamente hace la adquisición en los planos ortogonales, axial, sagital y coronal, o cualquier plano oblicuo que yo programe. En mi resonador le digo simplemente haz un plano, aquí digamos en este corte axial, haz un plano inclinado así. Y lo hace. Y directamente me muestra una imagen en ese sentido. De hecho, ese trazado que están viendo de líneas oblicuas en un corte sagital es lo que hacemos para evaluar, por ejemplo, el temporal. Cuando estoy estudiando al paciente que tiene epilepsia, no hago la típica reconstrucción coronal, que sería más o menos en este sentido, y que me da como resultado la imagen del centro, sino oblicuo un poco el corte para hacer cortes oblicuos en sentido coronal, y de esta forma aquí en el cerebelo, en el hipocampo, yo puedo hacer una evaluación más clara, porque se desproyecta, digamos así, el hipocampo, y yo puedo analizar mejor si es que hay una esclerosis mesial o algún tipo de anomalías relacionadas a la epilepsia, ¿no? Entonces es una gran ventaja, porque la resolución directa, de tener una imagen directa en un plano, me da una mejor resolución espacial. A ver, aquí, ¿quién era el que tenía que investigarnos para esta semana los tamaños de resolución espacial de cada método? José Michel, ¿eras tú? Sí, Doc, yo. Ya le proyecto. Aquí entonces vamos a un paréntesis nada más para entender qué es la resolución espacial. Ya. No sé si se está viendo. Está proyectado. Ya. Bueno, con respecto a la resolución espacial, nos mencionaba que es la distancia mínima necesaria en milímetros que hay entre dos objetos para distinguirlos como estructuras separadas, y va a depender tanto del grosor del detector, del grosor del corte y del tamaño del píxel. Aquí en el gráfico podemos evidenciar, por ejemplo, las estructuras y los píxeles que tienen cierto tamaño para poder diferenciarse o tener cierta distancia para que las estructuras se puedan diferenciar. Un ejemplo que puse es aquí en esta imagen, que como se puede ver, la resolución conforme avanza la imagen va siendo mejor, porque las estructuras se pueden diferenciar un poco más, y es en base a la resolución que tiene. Por ejemplo, aquí se ve bastante, no se puede evidenciar bien, pero en la última imagen ya se ve. Eso se refiere a la resolución espacial. Muy bien, entonces miren, en la imagen de la izquierda, que es de las primeras tomografías que salían hace mucho tiempo atrás, primero que tomaban mucho tiempo en adquirirse, tenían una matriz de 80 píxeles por 80 píxeles. Entonces en esa matriz distribuía toda la imagen del encéfalo. Mientras más píxeles yo logre acumular en un determinado espacio, pues mejor resolución voy a tener y mejor capacidad del método para diferenciar una estructura de otra, diferenciar dos puntos. Entonces voy a tener una resolución espacial más fina, más detallada, si se quiere la palabra,
mientras más píxeles tengo, mientras el método me lo permita, ¿no? ¿Y tienes los valores de cuáles son las resoluciones espaciales de cada método? No. Y eso no quedamos. Los valores. Solo Por me ejemplo, dijo que la resolución espacial del ultrasonido es menores de las menores, porque la capacidad de diferenciar un punto de otro, ya van a ver imágenes justamente en la tarea, pero se ve más granulado, ¿no? Menos detallado, entonces tiene una resolución espacial más baja. Por ejemplo, diferenciar en ultrasonido un cálculo menor a 3 milímetros es muy complicado. Estructuras menores a 3 milímetros es muy complicado. En cambio, la resonancia tiene un buen método. De los que tienen mejor resolución espacial, por ejemplo, está la mamografía, incluso mejor que la tomografía y que la resonancia magnética. Tiene una resolución espacial mucho mayor. Es decir, diferencia en milímetros dos estructuras mucho más pequeñas. Hablando de imagen cardíaca, cuando yo quiero evaluar las coronarias, son vasos que tienen 2, 3 milímetros de diámetro. Y el objetivo de la tomografía coronaria es poder evaluar la luz de ese vaso. Entonces yo necesito un método de imagen que tenga una resolución espacial lo suficientemente buena como para diferenciar estructuras tan pequeñas menores a 2 milímetros. ¿De acuerdo? Los tomógrafos nuevos tienen esa capacidad, los antiguitos ya no tienen esa capacidad. Bueno, gracias, José. también le hablo sobre la temporal, porque eso también... Ya, sí, la temporal, perdón. Ya, en cuanto a la resolución temporal, decía que es el tiempo en milisegundos que el tomógrafo requiere para adquirir una imagen y que esto iba a depender del número de detectores y de la rotación del gantry. El gantry es esta parte de aquí, esta parte de aquí, y es lo que hace es dar vueltas mientras la cama del paciente va pasando. Entonces es como que corta las imágenes hace los cortes como las podemos ver en el programa. Entonces, de esto va a depender la resolución temporal, es decir, de la cantidad de imágenes que toma en cierto tiempo. Bueno, para la siguiente clase entonces, José, los valores de cuál es la resolución espacial de cada método. Ya. Tomografía, resonancia, rayos X, mamografía, ultrasonido. Listo. Continuemos con quién estaba. Yo, doctor Sofía. ¿Le vuelvo a proyectar? Ya creo que acabamos su pregunta, ¿no? El caso 2 con usted, sí. Ya, gracias. Entonces, Siboney, caso 3, por favor. Ya va. Ahí se puede ver dos. ¿Sí? Seleccione la serie arterial, realice las siguientes actividades. En el corte axial tome un ROI del parénquima hepático. Un ratito que está un poco lenta. ¿Se colgó? Sí, Doc. Eso tiene que ir Sí, ya a su máquina pasándole un C-cleaner, un limpiador, mandarlo al técnico y prepararse porque cuando venga el examen va a necesitar que funcione bien. Eliminar archivos innecesarios, quitar los spam, pasarle un antivirus, lista por la máquina para cuando tenga su examen. Porque si ese día me dice, pues está fallando algo, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya va. Ahí sí se ve. Ok, un ROI en el hígado. En corte sagital del cielo. Corte axial. Va. Axial. Aquí es un ROI que significa región de interés. Y miren la información que me da. Varios valores ahí. Pero la que dice min es la medida media. En ese caso está en 101
UH, ¿no? Unidades Hounsfield. Eso es esperado para el vasto. Digo, para el hígado. El hígado. Bueno, yo encontré que el hígado más o menos va desde los 60 hasta los 70 unidades Hounsfield. Pero en otras bibliografías dice en cambio desde los 45. 45 a 60 más o menos es la atenuación hepática. Entonces aquí está muy por arriba, ¿no? Ahí uno ya comienza a configurar posibles anomalías de ese hígado, ¿no? Un depósito exagerado de hierro, por ejemplo, una poliglobulia, me puede estar haciendo que ese hígado tenga una atenuación tan alta que es obviamente anormal. Y lo otro también, ¿no? Una atenuación muy baja, de por ejemplo de 20, de 10, me puede estar indicando que ese hígado tenga esteatosis. Bueno. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Anderson, adelante. Justo en ese caso, digamos, o sea, yo también encontré lo de esos valores de las unidades, pero por ejemplo la imagen decía que era contrastada. Y también encontré que las unidades, o sea, cuando tienen medidas de contraste podían ser de 100 a 300 las unidades. Entonces yo le puse como que si eran esperadas, pero por el medio de contraste, ¿ahí estaría incorrecto? No, es justamente lo que tú estás diciendo, tienes razón, ¿no? Yo me estaba olvidando ese detalle. Esta es una imagen arterial, en fase arterial, ¿no? Está con contraste, entonces obviamente la atenuación de este hígado está muy por encima de lo normal, justamente por el medio de contraste que está ahí. Entonces ya con el contraste sí, tienes razón, eso es lo normal. Sin contraste es lo que estábamos hablando hace un rato, tiene que tener más o menos entre 45 a 60. Si está elevada puede indicar problemas del depósito de hierro, si está disminuida esteatosis. Muy bien, seguimos. En el corte sagital señala una estructura hipodensa y rotule con el nombre que corresponda. Adjunte una imagen. ¿Sí, Boney? Sí, Doc, sí, aquí estoy. Bueno, yo aquí señalé... No sé... Yo aquí señalé esta de aquí. Que para mí era el intestino, no sé si estoy correcto. Bueno, después cuando ya veamos abdomen se va a dar cuenta que el intestino casi no tiene gas. Y si fuera intestino y con toda esa cantidad de gas estaría normal. Pero es el colon, ¿no? Muy bien. En el corte coronal señala una estructura hiperdensa y rotule con el nombre que corresponda. Aquí señalé, Doc, la costilla. Muy bien, un huesito. En la serie con fase simple, o sea, en la serie simple, ¿de qué estructura puede tratarse de acuerdo con las unidades Hounsfield medidas? Esa foto que estaba ahí. Yo, Doc, le proyecto la tarea. Por favor. Justo ahorita yo me... Pero según yo, era la vesícula biliar, Doc. Muy bien. Por su contenido. Tenía 7 unidades Hounsfield, lo cual corresponde con agua. Y anatómicamente pues se corresponde también con la vesícula biliar. Listo. Gracias, Simone. Joana. Vamos al caso 4, por favor. Ya le comparto.
Ahí está. Se trata de un ultrasonido y en la primera imagen yo puse que correspondía al lóbulo derecho en corte axial. ¿Por qué cree que es derecho? Por, o sea, yo por lo que lo vi un poquito más grande y el lóbulo derecho es más grande que el lóbulo izquierdo. Bueno, aquí no podemos hacer lo que estábamos haciendo hace un rato, ¿no? Que era diferenciar un sagital. Cuando tengo un multiplanar, tengo las líneas de referencia, pero aquí tengo una imagen congelada, única. Así que si no tengo referencias anatómicas, va a ser muy difícil que yo logre saber si es izquierdo o derecho. Esa es la gran desventaja del ultrasonido. Las imágenes que están adquiridas ya no las puedo procesar como la tomografía, como la resonancia magnética, que a mí me llega toda la información, todo un disco, todo, no sé, 600 megabytes, por ejemplo, de información, y yo los proceso, hago multiplanares, hago oblicuos, reconstrucciones, etc. En ultrasonido no hay cómo hacer eso. Yo tengo una imagen que fotografié y solo el que hace el ultrasonido puede interpretar realmente esa imagen porque sabe cómo la hizo. Yo puedo simular artefactos y imágenes inexistentes como operador del ultrasonido. Entonces, todo esto quiere decir que el ultrasonido es un método operador dependiente, ¿no? Porque solo puede hacer diagnóstico quien lo hace el examen. No así rayos X, tomografía y resonancia, que no es un método operador dependiente. La tomografía que se adquirió aquí yo la envío a Bolivia y allá otro radiólogo la puede leer. Entonces, este es el lóbulo izquierdo en un corte sagital. Ya, En la siguiente imagen tenemos la vesícula biliar. ¿Qué artefacto podemos apreciar? una sombra acústica. Muy bien, la sombra acústica. Eso quiere decir que el sonido... ¿Me permite las anotaciones? Ya está, creo. Ya. No puede ser difícil. Ya, a ver. Aquí tengo. Entonces viene la onda de sonido, el haz de sonido aquí, choca aquí en esta estructura que es un cálculo y rebota. Entonces me forma atrás una sombra, que es todo esto de aquí. En cambio acá, en la onda de sonido sí llegó hasta acá atrás. Entonces eso se llama un artefacto de sombra acústica. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de acuerdo con el hallazgo observado? Posible caso de colelitiasis. Muy bien. Así de fácil puede ser un diagnóstico en imagen, pero también puede llegar a ser muy complejo. Y en la última nos decía que cómo está el hígado respecto al parénquima renal y yo puse que está isoecogénico. Muy bien, isoecogénico, lo cual es normal. La ecogenicidad hepática siempre se compara con la ecogenicidad de la corteza renal, que tienen que estar iguales, o también con el vaso, y eso me permite saber que es un hígado saludable. Muy bien. ¿Alguna pregunta de la tarea? ¿Cómo resolverla? ¿Cómo manejar el software? Doctor, Sí. yo tenía una pregunta del caso 2, o sea, no es de ninguna de las preguntas que estaba en la tarea, no sé si puedo proyectar. Claro, adelante.
Ya, mi pregunta es que, por ejemplo, en el caso 2, al momento de utilizar el MRP, eh, al momento de utilizar el MRP, en estas secciones como que se pixeleaba y solo al momento de, de voltearlo, como que se arregla y las otras dos igual se pixelean. ¿Por qué sucede esto? Esa es mi pregunta. Permíteme las anotaciones, por favor. Ya. Ya está. Entonces, primero tenemos a la izquierda esta serie el estudio, ¿no? El estudio que se llama caso 2. En vez de caso 2 va a ir el nombre del paciente, la fecha de adquisición y luego vienen las diferentes series que se adquirieron. Aquí tiene una serie que se llama localizadores, que siempre se hace en resonancia magnética, y esta serie solamente tiene 7 imágenes. Luego viene una T1, este es T2 Field, que tiene 19, y aquí otra T2 que tiene 21, y así. Entonces, para yo lograr hacer una reconstrucción multiplanar, necesito muchas imágenes que no me dejen espacios muertos en mi imagen de base. O sea, si yo planifico sobre este corte coronal y quiero hacer adquisiciones multiplanares, tendría que hacer cortes muy finos o bien cortes que no dejen ningún espacio muerto. Es decir, un grosor de corte de 10 milímetros, por ejemplo, y que el siguiente corte sea después de 10 milímetros y se empate con el corte anterior y haga otro corte de 10 milímetros y el siguiente se empate con otro y así no me dejen espacios. ¿Qué se hace usualmente? Que en un corte se hace un bloque de 10 milímetros aquí, se salta uno 10 milímetros, es decir, pierde información de 10 milímetros y hace otro bloque. Esa es la resonancia magnética. Entonces hay una zona de información perdida. Puede ser que haya un tumor menor de 10 milímetros ahí y yo no lo vea. Pero bueno, es que por eso también la resonancia magnética se complementa. Pero con solo 19 imágenes, estas no están con información perdida, están compuestas una tras otra, están juntas, pero son muy pocas imágenes. Entonces se alcanza a reconstruir, pero de forma muy pixelado. Entonces yo necesito una secuencia de cortes finos para que me pueda reconstruir y me haga una reconstrucción nítida. Ya van a ver en la tomografía cómo sí se puede reconstruir, pero con el principio que les dije ya, que la resonancia magnética tiene la ventaja de que me hace adquisiciones directamente en el corte que yo quiera. La tomografía computada reconstruye desde el corte axial. Eso. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Es sobre, ¿le puedo proyectarla? Claro. Es sobre el caso 4, me parece, porque bueno, quería más salir de la duda. En esta imagen de aquí, o sea, usted nos decía que es el lóbulo izquierdo, ¿no? Sí. Ya, y bueno, el corte sería sagital, o me equivoco. Es sagital, sí. Ya, en esta parte de aquí, o sea, yo en el deber le puse el lóbulo derecho, pero me guié más o menos aquí. Esta imagen de aquí correspondería a la vesícula biliar, tal vez. No, eso es todavía parénquima hepático. La vesícula biliar tendría una ecogenicidad completamente distinta. Sería más anecoica. Anecoica, ajá. Sí, ahorita me acabo de dar cuenta de eso. Y, o sea, este espacio de aquí, ¿a qué correspondería? No, sí, a ver, actívame las anotaciones. Esto de aquí es una de las venas suprahepáticas. Ya. Puede ser parte del sistema portal. Más bien parece parte del sistema portal. A ver, esta de aquí, ¿no? Y aquí está desembocando a esta. Entonces, como está desembocando acá, que podría ser esta la vena cava superior, es una vena suprahepática. Eso quiere decir que acá es la parte anterior del paciente, acá es la parte posterior del paciente.
acá es lo superior y acá es lo inferior. Si en ese mismo sentido yo me dirijo más hacia la derecha del paciente con mi transductor, voy a encontrar la vesícula. Pero ya sería con la ecogenicidad de las venas, que sería más adecuado prácticamente. Así es, los vasos sanguíneos y la vesícula biliar tienen la misma ecogenicidad. Sí. Ya, doctor, eso era lo que. Gracias. ¿Alguna otra cosa sobre la tarea? Nada, bueno. Entonces vamos a pasar ahora sí a la parte teórica, que es sobre los principios físicos. Entonces vamos proyectando por favor la clase. Espero que luego de haber leído la parte del libro sobre los principios físicos, luego haber visto los videos que enviamos y con la charla de sus compañeros, todo esto quede reforzado para que los principios físicos nos ayuden a tomar también la decisión de qué método de imagen utilizar y por qué. Démosle. Bueno, nuestro tema de exponer los principios físicos de la imagen. El grupo está conformado por mi persona, Sofía Aguirre, José Castillo, Carla Castro, Erika Burgasi y Dunia Champa. Bueno, empezando con rayos X, enviarle por favor. En cuanto a su historia, bueno, el 8 de octubre de 1895, un científico alemán que es Wilhelm Conrad Röntgen, fue el que descubrió los rayos X, y esto lo logró gracias a los experimentos que realiza, que estaban enfocados en la naturaleza